Esquema de Ordenamiento Territorial Betania. Este es un programa pedagógico para explicar a los betaneños sobre lo que es un EOT y la importancia de conocer cómo debe estar organizado nuestro territorio. Este programa no contiene escenas de sexo o de violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Estamos ordenando el territorio por la equidad y el bienestar social. Juan Carlos Montoya Alzate, alcalde. En esta segunda entrega del programa pedagógico sobre el esquema de ordenamiento territorial, tenemos como invitado al señor Elber Ledesma, que después de haber recorrido buena parte de nuestro territorio, él como tecnólogo forestal tiene sus apreciaciones. Bienvenido, Elber, muy buen día con este precioso panorama de nuestro municipio. Contanos, ¿quién sos vos? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo soy Elber Andrés Ledesma, yo soy de acá del suroeste, específicamente soy del municipio de Andes, llevo más o menos 13 años trabajando en la parte ambiental y me corresponde dentro del esquema de ordenamiento territorial la dimensión ambiental. Sí, yo soy pues de acá, de este territorio y estamos pues ya ahorita avanzando con el tema del diagnóstico para pasar a la formulación. Elber, ¿realmente el diagnóstico es utilizado para qué en este trabajo que ustedes están haciendo de formulación del esquema de ordenamiento territorial? Bueno, en un esquema de ordenamiento territorial, como todos sabemos, hay diferentes dimensiones. Entonces lo que tenemos que buscar es que haya un equilibrio entre cómo estamos ordenando o estamos planificando, cómo vamos a planificar ese territorio. Entonces en la parte ambiental es muy importante, por ejemplo, ubicar las zonas de protección, las zonas de amenazas y riesgos, identificar los conflictos ambientales que se puedan presentar en ciertas zonas, mirar cuál es la oferta ambiental que hay en el territorio, porque toda esta información lo que permite es empezar entonces a hacer lo que llamamos la zonificación, es decir, que tal territorio de Betania tiene estas características, entonces por lo tanto su tratamiento o lo que debemos planificar ese territorio es de tal manera, ¿cierto?, que esta otra zona tiene otras particularidades. Entonces hay muchos elementos que se mezclan en torno a lo ambiental, que lo que nos permiten entonces es tener una buena consolidación de esa fase de diagnóstico para que en la formulación, que es tan importante, entonces ya se empiecen a estructurar los tratamientos o lo que vamos a hacer para esos territorios. Esquema de Ordenamiento Territorial Betania. Recordemos que para la organización del esquema de ordenamiento territorial, el territorio rural se dividió por zonas. El equipo de profesionales encargados del ajuste del esquema de ordenamiento territorial se desplazó hacia la zona de Tapartó para visitar ese grupo de veredas que a orillas del río Tapartó pertenecen a Betania. Es decir, las veredas La Cita, La Solita, Palenque, La Soledad y La Rochela. Esta es una zona enmarcada por hermosas fincas y haciendas, así como puentes que comunican a ambos lados del río. El puente llamado el Troya acusa deterioro y los habitantes esperan intervención que minimice riesgos. Las problemáticas que tengo en mi vereda es el sector del Troya, un puente colgante, donde ese puente nos ha causado ya pues varias personas heridas. Hace aproximadamente 2 años pues tuvimos unas personas que se fueron al río. Una característica común constatada por el equipo de profesionales es el mal estado de las vías que intercomunican a estas veredas. En la vereda La Solita, por ejemplo, la comunidad está aislada por la ausencia de un puente, dado que la quebrada pasa por el medio de las casas y para llegar a ella se utilizan unos puentes artesanales construidos de guauda, los cuales deben ser reconstruidos cada que la quebrada se crece. Llegados a la vereda La Cita,
El líder veredal se reúne con el equipo y los informa sobre las características de esta vereda y sus necesidades, entre las cuales se cuenta la necesidad de una vía que los comunique con la carretera central. Los líderes veredales dan cuenta de los esfuerzos propios por construir un puente que les permita entrar por vía carreteable hasta sus viviendas, pero explican que ese mismo esfuerzo se queda a medias. Para llegar de la cita a Palenque es necesario entrar al corregimiento de Tapartó y bajar luego de nuevo a la ribera del río, donde nuevamente nos esperan hermosas casas fincas que se levantan cerca a terrenos muy bien cultivados y buena infraestructura de beneficios de café. La falencia sigue siendo la carretera, por la cual es necesario avanzar con sumo cuidado. Llegamos a Palenque, un poblado construido para albergar a las víctimas de la avalancha que hace 26 años fustigó este sector. Posee una buena infraestructura educativa y la comunidad está reunida en medio de un ambiente de poblado rural. Más arriba, en la vereda La Rochela, nos encontramos con una verdadera riqueza hídrica del municipio, la cual debe ser conservada y protegida. Nos encontramos en la vereda La Rochela, sector Los Chorros. Carlos Mario, que es habitante de la zona de la vereda, nos va a contar algunos aspectos importantes de esta zona. Además, usted me contaba que hay un potencial hídrico en esta zona importante. Sí, contamos con Los Chorros, que es un sitio turístico por excelencia. Que es este donde estamos. En este lugar donde estamos en este momento, contamos con fuentes hídricas, como es el río Tapartó, Quebrada La Selva, Quebrada La Clara, Quebrada Las Palomas y otros riachuelos pequeños. Pero ante todo, de la Quebrada La Clara se surte el acueducto del corregimiento de Tapartó, que pertenece al municipio de Andes, y se surte el multiveredal de Betania, que recorre varias veredas de su municipio. De la misma forma, una gran plantación forestal de pino, lo cual se convierte en una opción económica para la zona, ya que además de ser un cultivo protector, es a la vez productor. Al respecto, en cuanto a la cacería y la preservación del medio ambiente, es muy positivo. Además, hay una reserva forestal que para nosotros es algo muy importante. La diversidad ambiental se evidenció en la Reserva Forestal Farallones del Citará. En ella hay prohibición de caza y pesca en la parte alta de los chorros. Por ello se preservan especies que se dejan ver a los ojos de los visitantes. Se reclaman programas por parte de los habitantes para la atención de turistas. También hay preocupación por un enclave de minería que puede ser una amenaza a la armonía del medio ambiente. Más abajo, 25 viviendas en La Rochela pueden convertirse en un futuro en un centro poblado rural, con lo cual se pueden generar beneficios administrativos y sociales. Bajando hacia el centro educativo de Palenque, sitio donde se realizará el taller con la comunidad de estas veredas, encontramos un puente que ha sido mejorado, pero que acusa necesidad de muros de contención frente al puente para que el agua no socave sus bases. Desafortunadamente, la contaminación con pulpa de café directamente a las aguas del río sigue siendo un problema. En muchas fuentes de agua se pudo constatar que la cultura de la protección de las aguas, el buen tratamiento de las aguas residuales del beneficio del café, no se hace como debería hacerse en muchas de las comunidades visitadas. Llegados al sitio del taller, la comunidad aprovecha para exponer sus fortalezas, pero también sus necesidades. En medio de un ambiente de conversatorio, cada líder de la comunidad pudo dejar sus inquietudes plasmadas en un tablero que recogió el diagnóstico de la zona. Nosotros, como Betania, necesitamos un centro de salud en este sector para que cubra todas estas veredas. Las problemáticas que yo tengo en mi vereda, el más importante es la entrada de la carreterita y el acueducto. Cuando se ejecuta un proyecto de esta manera, socializando con la comunidad,
socializando con los líderes que son realmente las personas que saben qué necesidades tenemos en cada una de nuestras comunidades. Creo que ha sido muy importante este taller de hoy con las veredas de La Rochela, La Soledad, Palenque, La Cita y La Solita. Y con cada uno de esos representantes contándoles a ustedes qué quieren, cuáles son sus necesidades, y creo que en esta ribera del río Tapartó hoy nos queda algo muy claro, que una de esas necesidades urgentes es terminar el acueducto multiveredal, porque el agua es vida y nos estamos quedando sin ella. Estamos ordenando el territorio. Estamos ordenando el territorio. Estamos ordenando el territorio. Estamos ordenando el territorio por la equidad y el bienestar social. Muy bien, seguimos con Elber Lederma, nuestro tecnólogo forestal, quien nos está ilustrando sobre el componente de gestión del riesgo ambiental y de gestión del riesgo. Entendamos que son dos características, sobre todo de gestión del riesgo hablaremos en el próximo programa. En la parte ambiental, Elber, contanos, en Betania somos muy desorganizados en este aspecto, el territorio, ¿cómo lo encontraron ustedes en estas diferentes visitas? Bueno, aquí en el análisis de lo ambiental tenemos un referente que es que el municipio es un municipio cafetero. Entonces, en torno al café, a la producción del café, sí hemos encontrado, digamos, cierto desorden. O sea, estamos como en el momento en que hay que empezar como a organizar y a estructurar muy bien este tema del café. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos encontrado muchos problemas en torno, por ejemplo, al tema del agua. Hay un avance en la deforestación, inclusive de Betania. Hay un estudio que hizo la Universidad Nacional hace más o menos unos 3 años en los que de los municipios más deforestadores es Betania. Por ejemplo, hay también unas amenazas como por ejemplo el tema de la minería, que es muy puntual en algunas veredas, pero que también es algo que hay que tenerlo en cuenta. Hay unos determinantes ambientales que también hacen parte de este análisis, o sea, las zonas de protección que están pues en el municipio, las zonas que son áreas de manejo especial, el tema de los retiros, que es algo pues que no se respeta acá en muchas de las veredas, café sembrado por ejemplo hasta la orilla de las quebradas, en fin. Entonces, por ejemplo, nosotros pensaríamos que hay unas zonas donde se debería desarrollar todo el tema de caficultura como más sostenible, como una caficultura más amigable con el ambiente, para no seguir deteriorando esta oferta ambiental pues, que todavía hay en el municipio. Entonces, Elber, a pesar, digamos así, de las campañas o de todo el trabajo que hace la federación, que hace el comité, porque uno ve que los técnicos cafeteros visitan mucho las veredas, hacen mucho énfasis en lo que usted dice, en el tratamiento del agua, falta en Betania en ese aspecto. Sí, bastante, porque es que o sea, uno puede desarrollar las actividades económicas como por ejemplo el café, pero hay maneras de hacerlo, digamos, más sostenibles. Y eso es un tema que se le está trabajando mucho en otras regiones del país, por ejemplo. Yo pienso que en ese aspecto se hace más como una consolidación para hacer unas alianzas importantes para que, por ejemplo, como decía ahorita, algunas zonas que son muy cafeteras, digamos a ciertas alturas, lo que manejamos, por ejemplo, lo que llamamos café de altura, también empieza como a tener ese acompañamiento para que se desarrollen programas que involucren como ese equilibrio entre lo ambiental, lo social, pues en lo que es el tema de la sostenibilidad ambiental, porque yo creo que ese es el tema futuro en estos municipios. Asegura la sostenibilidad ambiental, o sea, nosotros podemos hacer un uso del territorio, pero que no vaya a afectar la oferta hacia futuro, porque tenemos que pensar en las siguientes generaciones. Recordemos que para la organización del esquema de ordenamiento territorial
el territorio rural se dividió por zonas. Estuvimos en la zona 2, compuesta por las veredas Livia Abajo, Livia Arriba, La Italia, Las Ánimas, La Irene y Cajones. La zona compuesta por Las Ánimas, Livia Abajo, Livia Arriba, El Bosque, La Italia, La Irene, Cajones, es una de las zonas más pobladas del municipio. Incluso la vereda La Livia está declarada como corregimiento por el Honorable Consejo Municipal. Su topografía, caracterizada por grandes laderas hermosamente cultivadas de café tecnificado, es un paisaje digno de verse desde todos los ángulos. Su gente acogedora y sincera demuestra las ganas de salir adelante en cada una de sus intervenciones. El recorrido se hizo por medio de 2 equipos de trabajo. Uno que se hizo a la entrada por la vereda La Italia, ingresando por el sector El Bosque y subiendo posteriormente por la vereda La Irene hasta Cajones, para encontrarse con el otro equipo que recorrió desde la Murrapera, entrando a Las Ánimas, siguiendo a la Livia Arriba y llegando al punto de encuentro en el Centro Educativo La Livia Arriba. Se aprovechó para hablar con los presidentes de las acciones comunales, conocer la infraestructura veredal que, como en el caso de La Irene, tiene una hermosa sede comunal y siguen construyendo. La presencia en este taller fue copiosa, no solo en el número sino en el ambiente participativo. Tanto jóvenes como mayores aportaron sobre la situación y solicitaron en voz alta lo que sueñan como vereda para estos 10 años que vienen. Desde lo físico-espacial, las vías siguen siendo su mayor preocupación. Aunque tienen buena infraestructura educativa, solicitan continuidad en la atención de docentes. Hay algunas quebradas que causan daños en la vía y en las viviendas por la cercanía a ellas. Es importante el problema de la escasez de agua en las veredas La Irene, Cajones y La Livia. Las fuentes de agua son pocas y muy mal cuidadas por parte de la comunidad. Es clara la necesidad de una vía que comunique a la vereda Cajones con La Irene y por tanto en el casco urbano de Betania. Se percibe un problema potencial en la posibilidad de la aparición de parcelaciones en algunas veredas sin la suficiente socialización con las comunidades. Hace tiempo se habla de un acueducto que viene de la vereda La Rochela, está ya muy cerca, ha venido en etapas y pienso que la dificultad va para la segunda etapa, es la dificultad más grave que tenemos porque si no hay agua, pues nuestros cultivos, nuestros productos, los animales, la vegetación, pienso que pues, nada tendría sentido. El aspecto sociocultural es muy importante para los habitantes de este sector. Se reclamó con bastante énfasis la presencia de la administración municipal en los aspectos de gestión cultural, donde afirman que ha sido poco o nula la presencia institucional. Asimismo, en el aspecto deportivo y recreativo, se reclama por la educación de una cancha veredal. Por ser bastante cercanas al municipio de Andes, se requieren atención y apoyo de la administración municipal para que se genere mucho más sentido de pertenencia. Hay voces que reclaman un centro de atención básica en salud, dada la lejanía del casco urbano. Es la adecuación de la cancha y la construcción de un centro de salud. Siempre hemos insistido para que nuestra comunidad tenga esa aceptación de corregimiento. En el aspecto ambiental y de gestión de riesgo, el principal problema que ha quejado la zona es la carencia del recurso básico del agua. Aunque hay un acueducto multiveredal, su funcionamiento aún no es completo. Hay una problemática común: la falta de conciencia frente al manejo de las aguas residuales del beneficio de café, lo cual se está convirtiendo en un foco de contaminación. La poca capacitación y atención frente al manejo de los pozos sépticos en los centros educativos veredales y en las viviendas. Peligros de deslizamientos, mala explotación de material pedregoso para las carreteras que convierten las balastreras en un peligro latente para las vías y los terrenos cultivados. Estos son los principales problemas esbozados por la comunidad en este aspecto. Una de las problemáticas más sentidas es la falta de conocimiento o de espacios que favorezcan el espacio ambiental. No hay reservas naturales y estamos con escasos recursos de agua.
El aspecto económico está marcado igualmente por el monicultivo. Sin embargo, las comunidades reclaman acompañamiento para implementar proyectos productivos de diversa índole, para que participen los jóvenes y las amas de casa. Se solicita capacitación en cultivos aptos para la zona que habitan y que se les oriente frente a las cadenas de comercialización para que los proyectos no se reduzcan a capacitación teórica, sino práctica y con proyección. Una problemática frente al desarrollo económico de los centros educativos es la falta de legalización de dichos predios, lo cual frena las posibilidades de inversión en infraestructura y medios educativos. Frente al aspecto político-administrativo, es claro para la comunidad su característica de corregimiento, pero espera que se dinamice esa condición por equipamiento y posibilidades de participación comunitaria, aunque no se tiene muy claro cuáles son los límites del corregimiento y los derechos y deberes que se tienen para conformar la realidad corregimental. Esperan posibilidades de participar en programas institucionales de educación superior. Bueno, estamos en recorrido de campo, sector La Libia y específicamente en la vereda Las Ánimas. Estamos dentro de la vereda Las Ánimas en un paraje que se llama El Filo de los Zapatas, en compañía de don Ángel, presidente de la acción comunal. Aquí observamos unas falencias en este sector donde se agrupan más o menos 14 familias. Y ya hicimos un recorrido y igual queremos preguntarle a don Ángel, ¿qué es lo que se puede necesitar aquí en este punto específico para estas personas que habitan este sector? A ver, ¿qué te digo? Yo creo que precisamente en este punto la mayor necesidad sería, tenemos problemas de vivienda. Sí, señor. Otra cosa que sería importante aquí es pensar en un pozo séptico, ¿cierto? Pero colectivo, que no sea cada uno, sino que un sistema colectivo, aprovechar de que mayor la gente capacidad. Está reunida para hacerlo como eso. El taller como tal me pareció muy bueno, muy productivo, es una manera de participar, de proponer, de aportar las cosas que nos hacen falta en nuestra vereda, que acogen a nuestra comunidad, y es una oportunidad para, digamos, mostrar lo que queremos en un futuro. Pues la metodología fue muy buena. El grupo que está haciendo el proyecto del EOT han hecho la tarea, digámoslo así. Me pareció muy interesante porque se pudo compartir los conocimientos, y como lo dije ahora, cuando las otras personas presentaban sus dificultades, nos podíamos dar cuenta que teníamos fortalezas y también que habían debilidades que nunca habíamos contemplado y a las cuales hay que proyectarnos para ir mejorando. Hay un sinnúmero de problemáticas, como ya hemos estado viendo durante el programa, pero también hay potencialidades. Elber, en ese recorrido, ¿qué podemos decir que tiene Betania para enfrentar el futuro? La diversificación, por ejemplo, o sea, aquí hay una potencialidad en cuanto a poder hacer otras cosas diferentes a la economía del café. O sea, aquí hay un potencial en cuanto a la oferta ambiental que podría mirarse, por ejemplo, el tema de ecoturismo. Aquí se está tratando el tema de mieles. Aquí otras personas están trabajando otros productos diferentes. Entonces también podría pensarse como en toda esa cadena y que en lo ambiental también tiene que ver ahí, o sea, lo que hablamos ahorita. Entonces debes asegurar esa oferta para que toda esa cantidad de actividades económicas puedan asegurarse en el futuro. Entonces el territorio betaneño tiene pues toda una cantidad de cualidades que, sabiéndolas proyectar en el tiempo, podría ser una fortaleza a nivel de municipio y a nivel de región. Elber, ¿qué podemos hacer? Tocaste ahora como un problema álgido. ¿Qué podemos hacer en la conservación de los bosques, de los montes? Pues obviamente por la producción de agua, pero también de oxígeno. Hay un tema que es lo que conocemos ahora como el pago por servicios ambientales, que es empezar también a reconocer en las personas que hacen todo ese esfuerzo también de conservar los bosques, porque muchas veces desafortunadamente es una carga del monte en las fincas.
¿cierto? Entonces también por eso es que se ve como el avance de los cultivos, porque conservar muchos de esos bosques desafortunadamente no tiene como el incentivo que se merece. En otras partes de Colombia ya se viene desarrollando. Entonces es un territorio que también hay que empezar a mirarlo así, que tiene una oferta ambiental y que todos esos servicios ambientales también merecen, digamos, una retribución, pues, de una mejor manera, o sea, que no sea pues tampoco tan coercitivo, sino que aquí también hay que mirarlo desde muchos puntos de vista, cómo pueden ingresar pues, esas alianzas y de dónde pueden venir recursos para empezar a incentivar también toda esa oferta que hay en el municipio. Bueno, señor Elber Lederman, tecnólogo forestal, ha estado con nosotros, ha estado en nuestro territorio, siempre bienvenido a Betania. Muchas gracias por ese trabajo que han venido haciendo y pues nos queda despedirnos de los que ahora nos ven porque vamos a seguir trabajando. No, muchas gracias por este espacio. Cabe agregar pues que la participación ha sido muy buena en las veredas, en los 6 talleres que hicimos en toda esta fase rural. Fue muy buena la participación, la gente pues fue muy abierta para comentar todas las problemáticas en torno a lo ambiental específicamente. Aquí también el taller del casco urbano también nos aportó mucha información, entonces estamos muy contentos en ese sentido porque ha habido participación de la comunidad y en ese sentido creemos que va a haber pues un muy buen diagnóstico para entrar ya a la parte de formulación y que entonces quede muy bien desarrollado todo este tema de la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial. Muy bien, continuemos entonces con el programa. Esquema de ordenamiento territorial Betania. Estamos revisando el material recogido por nosotros en cada una de las visitas a las veredas y queremos invitarlos a que vean lo que la gente expresó. Esquema de ordenamiento territorial Betania. La zona compuesta por Santa Ana, Bellavista, La Linda, La Sucia, la ladera arriba, la ladera abajo y los aguacates. Esta es una zona a la cual se llega después de bordear la cuenca del Guadualejo, entrando por la vereda Miraflores y la Trilladora. Posee la riqueza acuífera del afluente La Sucia y de uno de nuestros 4 ríos, pues una zona cultivada principalmente por el café. Sin embargo, sus habitantes tienen otros cultivos importantes como la yuca, el plátano y un hermoso sembrado de maracuyá, que ya se comercializa muy bien. El equipo de profesionales encargados del ajuste de nuestro esquema de ordenamiento territorial se desplazó por cada una de las veredas que componen la zona, corroborando cómo está organizada la comunidad. Entonces será una jornada de trabajo con la comunidad y esperamos que sea muy productiva para la revisión del EOT de Betania. ¿Cuáles son sus principales problemáticas? Y pudo ver de primera mano el estado de las vías, la infraestructura educativa de servicios públicos y la situación socioeconómica de cada vereda. Cada uno de los profesionales tomó datos, fotografías, auscultó personalmente el territorio y experimentó las dificultades propias de nuestras comunidades. Se visitaron los centros educativos rurales y con sus profesores se pudieron constatar algunas dificultades. El taller que se realizó, en este caso en la vereda Santa Ana, permitió escuchar de parte de la comunidad sus propias vivencias y apreciaciones sobre las problemáticas vistas en el campo. Allí, mediante la metodología utilizada, se pudo hacer un análisis de cada uno de los componentes del esquema de ordenamiento territorial. Desde lo físico-espacial, las carreteras, los derrumbes y la necesidad de algunos puentes, junto con lo importante de preservar los centros educativos y sus restaurantes escolares, merecieron mucha importancia para las comunidades allí reunidas.
Es importante saber que son veredas que utilizan los caminos para llegar a las vías principales y a los lados se construyen algunas casas que denotan carencias bastante relevantes en sus construcciones. Para nosotros sacar nuestros productos hacia el casco urbano, a veces se nos dificulta cuando el río se crece. Hay mucha lluvia en tiempo de invierno y entonces el carro ya no nos puede cruzar el río. Ya se nos dificulta la sacada de los productos. ¿Y esta obra, más o menos, a cuántas familias puede beneficiar? Puede beneficiar a un promedio de 40 familias. ¿Y cuántas veredas? Beneficiaría... ¿Y qué veredas? Beneficiaría 4 veredas prácticamente, que sería Florida, Bellavista, Contento y esta que es Santana, porque por ahí hay unas vías que se comunican con esta. La idea sería proponer un puente vehicular, también con paso obviamente peatonal, para vehículos de transporte de productos y de servicio personas, público. De servicio público. Sí, esa sería como la propuesta. ¿Ya la han propuesto antes ante el municipio? Ante la administración municipal se ha hecho la propuesta, pero no nos han solucionado nada. ¿Y nunca ha sido incluido en un plan de desarrollo, en un plan de acción? No, todavía no. El proyecto nunca ha sido formulado, no tiene diseños. No se ha diseñado. Sí, no se ha diseñado un... Entonces este es un ejemplo de una necesidad concreta de una comunidad que tiene que ver con la revisión del esquema de ordenamiento, específicamente en el tema de movilidad y vías, donde una obra como un puente vehicular sobre este río beneficiaría a muchas personas. Es un proyecto que debe quedar en programa de ejecución y que ya tiene el apoyo de la comunidad. El aspecto sociocultural estuvo marcado por el reclamo ante la falta de comunicación con el municipio de Betania. Es una comunidad que vive de las realidades del municipio de Andes, dado que se oyen las realidades a través de las emisoras andinas. Se presentó también la necesidad de ser incluidos en programas culturales por parte del municipio para desarrollar talentos en la vereda. En el aspecto ambiental y de gestión de riesgo, es preocupante el escaso tratamiento que se le está dando al problema de aguas residuales y de basuras en este sector. Además, que por ejemplo la vereda La Sucia es receptora de las aguas residuales del sector urbano. Asimismo, el peligro en el que se ponen las comunidades que habitan las laderas frente a las posibilidades de deslizamiento por aguas perdidas, dado que algunas aguas residuales quedan a la deriva de los terrenos sembrados. También se hizo énfasis en la necesidad de reubicar algunos sitios de explotación de cerdos, dado que están muy cerca de las zonas pobladas y del centro educativo. Es llamativa la necesidad de un acueducto en la vereda La Ladera Arriba. Ya en este momento que requiere esta vereda un acueducto, porque digamos tenemos una cañadita muy pequeña, hay 18 personas pegadas de esa cañadita y vean en el poquito verano que hubo y nos quedamos en agua. Por acá hay casitas, digamos, muy deterioraditas, como por decir esta acá al lado de abajo de la carretera, desde el camino. Y no, pues pero eso son cosas más pasables porque por acá se sufre mucho por agua. Gracias a Dios por este importante taller que se hizo hoy del EOT, donde pudimos con la comunidad compartir las necesidades que tiene el municipio de Betania y con el apoyo del personal autorizado del EOT de este estudio, pues entonces pudimos mirar que en nuestro municipio hay muchas dificultades y algunas que necesitan atención inmediata, otras a mediano y otras a largo plazo. ¿Y cómo se defiende la comunidad con el agua actualmente? Demasiado, tanto el uno como el otro. Estamos así. ¿De dónde la toman o qué? De una cañada que llama la cañada de las Pavesas. De allá se toma el agua por ahí para unas 15 casas. Y ya los llevé a ellos mismos allá y vieron que baja una hebrita de así de agua. Bueno, y que tenemos las carreteras muy malas. Una junta de acción comunal ahora, pero está muy desorganizada porque la gente no sabemos qué es lo que les pasa, porque yo les digo que si es que están aburridos conmigo por ser presidente de la junta, que yo les entrego.
y no dice nada, son callados y no les gusta casi participar en las reuniones ni nada. Es el abandono del campo, ¿cierto? Por parte de la nación y del gobierno. La educación, que aún le falta algunas calidades porque no se tienen apoyo en el restaurante escolar o no se tiene encerramiento del mismo, conectividad a través del internet y entre otras cosas de las instituciones educativas. Pues una de las problemáticas y que me parece muy importante es el mantenimiento de las vías porque están en un pésimo estado. Estamos ordenando el territorio. Estamos ordenando el territorio. Estamos ordenando el territorio. Estamos ordenando el territorio. Estamos organizando el territorio por la equidad y el bienestar social. Muy bien, nuestra invitada es hoy Mariluz Brand, tecnóloga en Administración de Empresas Agropecuarias, miembro del equipo del Esquema de Ordenamiento Territorial. Mariluz, muy buenos días, bienvenida a este programa pedagógico. Contanos, Mariluz, ¿cuál es tu tarea, tu función dentro de este equipo? Muy buenos días, Gonzalo, para usted y para toda la comunidad. Mi función en este equipo es la dimensión económica y político-administrativa. Esos son los componentes de los cuales te encargas dentro de la organización. Hay un aspecto importante y es que estamos recorriendo todas las comunidades rurales y urbanas. ¿Cuál es el objetivo de esa visita o de ese contacto con la comunidad? Bueno, el objetivo de esta visita en las diferentes comunidades es conocer las problemáticas que hay en cada una de ellas para levantar el diagnóstico del esquema de ordenamiento territorial. Bien, Mariluz, hablando del componente económico específicamente, ¿qué han encontrado en las veredas que han intervenido? Me supongo que mucho café. Sí, Gonzalo, pues como todos sabemos, la economía de nuestro municipio es el café, pero también la comunidad, o sea, los campesinos están pensando también en diversificación, quieren ya diversificar. En diferentes veredas nos encontramos con otros cultivos, como por ejemplo en la vereda del Tablado encontramos maracuyá, pepino, pimentón. Entonces creo que es hora como de pensar también en diversificar, que se mueva un poquito más la economía de nuestro municipio. Vimos guayaba en algunos sectores, plátano. Y en el sector de aguacates, de los aguacates hay un cultivo de guayaba manzana y lo que es en la vereda de La Linda se cultiva mucho, la lilia, se cultiva mucho lo que es el plátano y el banano. La principal dificultad encontrada con ellos fue específicamente... llegamos a un punto en que nos encontramos con la falta de capacitación para diversificar, porque es que nosotros tenemos mucho conocimiento sobre café, pero no sobre otros cultivos, y mucha gente nos decía, o sea, tenemos la capacidad, pero no nos dan la capacitación que necesitamos. Eso fue muy llamativo, la gente está pidiendo apoyo, presencia y sobre todo capacitación. Mariluz, nos contabas que el otro aspecto en el que te corresponde hacer énfasis dentro de este esquema de ordenamiento territorial es el componente político-administrativo. Los pobladores de las diferentes comunidades veredales, como cuál es su expresión frente a este componente. Bueno, Gonzalo, en cuanto a este componente, en las diferentes comunidades lo que nos solicitaban era más apoyo de la administración municipal y de cada una de las dependencias, en especial las juntas de acciones comunales. Los presidentes nos hacían énfasis en que la administración muchas veces los deja solos, o sea, que solicitan más apoyo, que no los dejen tan solos. Bueno, Mariluz, para terminar, agradeciendo tu aporte en este programa, en el cual hemos mostrado a los betaneños cuál es la importancia del esquema de ordenamiento territorial. Una preguntita, ¿crees que tenemos futuro como municipio ordenado? Sí, Gonzalo, y más si seguimos participando de estos procesos tan importantes para nuestro municipio, y quiero felicitar a la comunidad tanto de la zona rural como urbana por el acompañamiento que nos han hecho.
La convocatoria para la Asamblea de Participación en el ajuste del esquema de ordenamiento territorial para los habitantes de la zona urbana del municipio fue acogida con entusiasmo y allí en el Parque Educativo Farallones del Citará se hizo la presentación del desarrollo del proceso que se lleva a cabo por parte del equipo interdisciplinario del EOT. Fue sin lugar a dudas la oportunidad para que los presentes reflexionaran sobre las necesidades y sobre las oportunidades que como comunidad municipal tiene Betania. Se escucharon las voces de jóvenes, docentes, comerciantes, funcionarios, grupos organizados y líderes en diferentes campos que opinaron sobre algunos asuntos que son el sentir de toda la comunidad betaneña. La presentación de cada uno de los componentes del esquema de ordenamiento territorial sirvió para que los participantes en el taller pudieran tomar nota, opinar, interrogar y aportar sobre las temáticas planteadas. La infraestructura y el espacio físico donde se vieron algunas problemáticas en las calles, en los retiros en las construcciones urbanas, en los servicios públicos y en la necesidad sentida de organizar y hacer respetar el espacio público y la verdadera destinación que deben tener los diferentes inmuebles de acuerdo a su funcionamiento y ubicación urbana. También frente al componente sociocultural se hizo énfasis en la necesidad de revivir el sentido de pertenencia por nuestros valores, por nuestros espacios y sobre todo, retomar el camino de la cultura y de la educación con calidad. En el aspecto socioeconómico se resaltó la necesidad del apoyo al comerciante interno sin desmotivarlo con prebendas, a los comerciantes de paso que pagan poco impuesto y se desaparecen en tiempo de no cosecha. Asimismo, se sintió el reclamo frente a la reinversión de los impuestos para que el desarrollo se vea mucho más en nuestro municipio. El asunto ambiental y de gestión de riesgo estuvo presente el tema del cuidado de las laderas próximas al municipio para evitar los deslizamientos, la debida recolección de aguas residuales que pueden no estar conectadas al sistema de alcantarillado y, desde luego, el futuro del relleno sanitario y de la planta de tratamiento de aguas residuales que pasan por una etapa de revisión. El componente político-administrativo fue analizado por los presentes haciendo hincapié en la necesidad de tener una administración más cercana a la comunidad donde se den reales soluciones a las peticiones y reclamos de los usuarios. Pero sobre todo, se resaltó la importancia de elegir bien a la hora de pensar en quiénes tomarán las decisiones en el futuro, los cuales deben conocer muy bien el resultado de este ejercicio de ajuste del esquema de ordenamiento territorial, el cual tiene una vigencia de 10 años, es decir, 3 administraciones futuras. Finalmente, algunos participantes dieron sus opiniones sobre el taller. En el esquema de ordenamiento territorial son proyectos a largo plazo y a mediano plazo. Hoy estamos revisando y haciendo los ajustes en el mediano plazo. Yo pienso que aquí hay gente muy importante y todos somos importantes, y es de mirar cómo podemos propender a tener un medio ambiente y a proteger nuestros recursos naturales. Lo principal que vimos son la problemática de las vías muy angostas, pocos andenes y pasos del espacio público, que para eso nos reunimos, para ver cómo encontramos soluciones a esto. El sentido de pertenencia al tema cultural del municipio de Betania. Nosotros tenemos que erradicar, uno, que nuestros profesionales vengan a trabajar al municipio de Betania, que la administración municipal sea direccionada a través de betaneños, que conozcan claramente, identifiquen las necesidades propias y sentidas del betaneño nuestro. Lo otro tiene que ver con que el esquema de ordenamiento territorial que hoy viene ajustando entonces la actual administración municipal va a ser la carta de navegación para los próximos 3 periodos, es decir, ahí se van a tener que plasmar aquellos proyectos de corto, mediano y largo plazo.
Bueno, las principales problemáticas que creo yo que hay en el municipio son las faltas de recreaciones o distracciones en las que los jóvenes se puedan distraer para que no se metan tanto en el tema de drogadicción, violencia, robos o cuestiones que afecten a la vida pues, de uno mismo o a la vida del otro. Estamos ordenando el territorio. ¿Y estamos ordenando el territorio? Estamos ordenando el territorio por la equidad y el bienestar social. Estamos ordenando el territorio por la equidad y el bienestar social. Hola. Porque ordenar el territorio es responsabilidad de todos como betaneños y entre todos nos soñamos lo que queremos dentro de 12 años, tenemos un espacio de participación colectiva dentro del esquema de ordenamiento territorial, que esta vez lo vinculamos al programa a través del segmento Interactúa, por medio del cual respondemos a sus preguntas, quejas, peticiones y reclamos. Esta vez, a través de nuestro correo electrónico eotbetania@gmail.com, recuerden eotbetania@gmail.com, el inspector de policía Ramiro Castro Medellín nos pregunta: ¿cuál es el soporte jurídico y motivo de tener que entrarse 1 metro hacia adentro de la propiedad a quienes construirán nuevamente su vivienda en el área urbana? Además nos dice: ¿qué motivación hay para que pierdan 1 metro cuadrado de fondo más los metros cuadrados que tengan de frente? ¿Se puede llamar expropiación a tal fenómeno? ¿Quién o cuál le paga al propietario que entrega ese metro de propiedad privada para que pase a ser propiedad pública? Eso nos pregunta el inspector de policía siguiendo las preguntas que le han hecho algunas personas a la hora de construir. A esa pregunta responde el coordinador general del proceso, el arquitecto John Freddy Ramírez. El soporte jurídico y normativo para tener que respetar 1 metro desde el paramento de la construcción hacia adentro del lote, básicamente es una norma básica urbana que es el tema de antejardines. Ese antejardín no se debe entender como está en la pregunta, como una expropiación, sino que es una zona que sigue siendo propiedad privada, pero que no se puede construir. Ese metro se pretende que no se construya, pero que sí se deje en zona verde para que le dé al municipio un ambiente urbano con mayores zonas arborizadas, una mejor imagen urbana. También se pueden acercar a cualquiera de los profesionales en el momento en que los vean. Ellos estarán dispuestos a responder todas sus dudas e inquietudes, inclusive en jornada no laboral, si estamos acá dentro del municipio. Para eso estamos, para servirles a ustedes. En este caso, en el sector de la bomba, dice una de las personas que se nos acercó, el tubo madre de alcantarillado municipal se encuentra en una cota, o sea, sobre un nivel superior al que están ubicadas las viviendas actualmente. ¿Qué pasa con esas aguas sucias de esas viviendas que no se pueden pegar al tubo? A esa pregunta responde nuestro encargado del área de gestión del riesgo, el área ambiental, el geólogo Hernando. La opción única es cumplir con el saneamiento básico, y ello implica considerar la construcción de un sistema de alcantarillado no convencional que pueda recoger gran cantidad de las viviendas que en el momento no están conectadas y llevar estas aguas residuales a la planta de tratamiento para su procesamiento. Las viviendas que no puedan ser conectadas a la red no convencional, pues obviamente tendrán que resolverse su problemática a través de sistemas individuales considerados como pozos sépticos. Pero no solamente estamos dispuestos a responder inquietudes, también estamos abiertos a cualquier sugerencia. En este caso, a través de nuestra línea telefónica 312-890-2754, recuerden, 312-890-2754, un hombre nos llamó y nos contó que en el sector conocido como el Monte del Ahorcado ha habido una problemática de deforestación. Esta problemática había causado
que los cauces de las aguas de los nacimientos se disminuyeron, dejando sin agua a mucha población. En este caso, Corantioquia interpuso, lógicamente, una sanción, pero la sanción fue solamente económica y la problemática sigue ahí. Se sigue deforestando por un lado y por el otro lado sigue las personas sin agua. El hombre que se comunicó con nosotros a través de nuestra línea telefónica nos dio la siguiente sugerencia: crear políticas más firmes contra la prohibición de la deforestación de zonas de protección y hablar con Corantioquia para que además de la sanción económica también interponga una sanción de reforestación de estas zonas. Eso ya, Elber Ledesma, el encargado de la parte ambiental, lo tiene muy en cuenta y está intentándolo incluir dentro del proceso de esquema de ordenamiento territorial. Ahora le damos paso a Edison Suárez, una persona que se acercó a nosotros mientras estaban grabando el programa y quiso hablar con ustedes y con nosotros también para darnos la siguiente sugerencia. Le sugerimos al proyecto del EOT que actualmente se está ejecutando en el municipio de Betania tener en cuenta al Cuerpo de Bomberos, ya que es una institución que atiende todo tipo de emergencias en el municipio. Nos hace falta dotación y una buena infraestructura para poder llevar a cabo cada uno de los proyectos. Y aquí terminamos con las inquietudes, las preguntas, sugerencias y comentarios que ustedes tuvieron durante estos primeros meses. Esperamos que sigan participando a través de nuestra cartelera institucional que se encuentra ubicada acá en el Parque Educativo Farallones de Visitará. Nos pueden dejar sus inquietudes en el buzón de sugerencias o también se pueden comunicar con nosotros a través del número telefónico 312-890-2754 por medio de WhatsApp o por medio de la línea telefónica tradicional. Además, tenemos abierto para ustedes un grupo en Facebook a través de la página del municipio. EOT Betania es el nombre del grupo. Esperamos que sigan participando porque entre todos construimos el territorio y porque el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Betania es responsabilidad de todos y para todos. Bueno, llegamos al final de este segundo programa pedagógico preparado por la Administración Municipal y la empresa Atlas, quienes son los que están gerenciando la revisión, el ajuste del esquema de ordenamiento territorial de nuestro municipio. Recuerden, nos pueden visitar en nuestra página de Facebook EOT Betania o también escribirnos a nuestro correo electrónico eotbetania@gmail.com. Los esperamos en nuestro próximo programa. EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial, el programa que llevamos a ustedes gracias a una invitación de la Administración Municipal por la Equidad y el Bienestar Social. Alejandro Hurtado, Gonzalo Henao, en toda la documentación de este trabajo tan importante para todos los betaneños.